Buenos días, gracias por estar aquí, por dedicarnos vuestro tiempo. Soy Melissa Tuya, soy redactora jefa de 20 Minutos, madre y mujer de personas con discapacidad, aunque por causas muy frecuentes. Una es por autismo y otra es por daño cerebral adquirido. Y hija también de una persona con una enfermedad rara. Mi madre tiene síndrome de Sjögren. Así que hoy estamos aquí para eso, gracias a Fundación La Caixa y gracias al apoyo de Moeve, para hablar de las enfermedades raras, que es un reto muy complejo porque son muchas y muy diferentes. Así que vamos a esforzarnos en acercar a los lectores de 20 Minutos esta realidad tan difícil y tan necesaria de visibilizar. Conmigo están, y les agradezco mucho que estén aquí, representando nada más y nada menos que a 3 millones de personas y a entre 6 y 8.000 enfermedades raras. A Rosa Elba González, vocal de la Federación Española de Enfermedades Raras y miembro de la Asociación Española del Síndrome de Cornelia de Lange. Sí. A Enrique Carazo, presidente de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. A José Luis Mora, pintor con artrogriposis múltiple congénita, que es también una enfermedad rara. A Pilar Mejías, madre de 2 hijos con ataxia de Friedrich, o Friedrich. Friedrich en alemán, ¿verdad? Friedrich aquí en España. Y presidenta de la Fundación Almar. Y a Luis Rojo, que es padre de un hijo con síndrome de Down, amante de las tecnologías y de cómo pueden ayudar al diagnóstico, a la empleabilidad, a todo lo que necesiten las personas con discapacidad, y responsable de acción social en Fundación Telefónica. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a empezar uno a uno. Por hablar, voy a cederos la palabra a todos por orden para que nos contéis pues, quiénes sois, vuestra lucha, porque aquí todos los que estamos sentados somos gente con causa, lo que queréis visibilizar y luego ya iniciaremos un debate en el que participaremos todos con diferentes preguntas. Habrá también ocasión de responder alguna pregunta si alguien tiene del público. Así que bueno, vamos a empezar con Luis, que te tengo aquí al ladito. A ver, el síndrome de Down que tiene tu hijo fue la discapacidad intelectual más común, pero realmente va camino de ser una enfermedad rara por el continuado descenso. Ahí ha bajado en 50 años un 88%. En edades avanzadas siempre ha sido rara, porque realmente ahora es cuando se está alcanzando una esperanza de vida un poquito mayor. Hay expertos, he leído, que vaticinan que en 2050 casi no habrá nacimientos de niños con síndrome de Down, porque la realidad de las enfermedades raras es una realidad que no está escrita en piedra, es una realidad que es dúctil. Así que, bueno, cuéntanos un poco, Luis. Gracias, Melissa, y gracias a 20 Minutos por organizar un foro como este tan bonito y tan cercano y tan familiar, porque en el fondo lo que estamos hablando aquí es de realidades familiares, ¿no? Y realmente cuando hace 10 años nos dicen Lucas viene con síndrome de Down, y lo primero que te viene a la cabeza realmente es, ¿estoy preparado? ¿Sé yo de esto? Y entonces, pues no, ni estás preparado ni sabes, pero realmente en el síndrome de Down, en las edades más tiernas, es todo parece como todo más bonito, ¿no? Porque es muy común, ¿de acuerdo? No es una enfermedad rara, ¿de acuerdo? Es una alteración genética pues, con una prevalencia de 1 a 1000, más o menos, un caso entre 1000 nacimientos. Y lo que se te despierta por delante es todo, bueno, pues obtener información. Lo primero es obtener información, ¿no? Y entonces, bueno, en eso estamos pues, bastante bien surtidos las familias que tenemos niños con síndrome de Down, ¿no? Pero realmente donde tenemos la batalla ahora mismo es el envejecimiento prematuro que tienen las personas con síndrome de Down, porque es un campo totalmente desconocido, porque hasta, como has dicho, hasta ahora pues la esperanza de vida 30, 35, ahora estamos ya en más de 50 años, ¿no? Y entonces está el apartado laboral, está el apartado, ¿vale?, de adquisición de enfermedades como el Alzheimer que les aparece, ¿de acuerdo?, con una prevalencia altísima, con mucho más jóvenes que las personas con Alzheimer, ¿vale?, porque no tienen síndrome de Down, y entonces se convierte eso en un mundo desconocido, ¿no? Y ahí es donde invitamos a la sociedad a no mirar a otro lado, ¿no?
Y ahí es donde las familias, porque van a llegar a unas edades en que los progenitores no vamos a estar, los padres no vamos a estar, y nos viene siempre a la cabeza qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté, porque sabemos que va a tener una esperanza de vida alta, ¿no? Y entonces lo que buscamos aquí es realmente que en el caso, por ejemplo, del Alzheimer, queremos que nuestros hijos sirvan para investigar, ¿de acuerdo? Cómo se produce el Alzheimer en las personas sin síndrome de Down. Y es un gran campo de experimentación y de investigación. ¿De acuerdo? Ya has puesto muchos temas encima de la mesa, Luis. Es la primera intervención. Efectivamente, investigación, de eso hablaremos luego también. Pues nada, Rosa, cuéntanos. Lo escuchaba a David y digo, cuántas cosas nos unen, ¿no? A pesar de que las enfermedades son muy distintas y que ustedes tienen ahora ya un conocimiento de lo que es y por dónde pasa, cuántas cosas emocionalmente sobre todo, ¿no? El fantasma que tenemos todos de qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté, ¿no? Y que todos trabajamos para eso y para saber a ver qué podemos dejar y qué podemos hacer y a dónde podemos llegar. Yo soy mamá de una nena de 36 años. Digo nena porque tiene una discapacidad intelectual y tiene su cabecita es de 5 o 6 años, entonces siempre es una nena. Y no es fácil, cuando te lo dicen te cae el balde de agua fría como a todo el mundo, y nos encontramos como casi todas, la mayoría de las raras, con el problema de ¿y ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿De qué se trata? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que buscar? ¿No? Y eso así, debatirte en un mar de dudas, nadie tiene conocimiento de ello. Empezás a deambular por las distintas consultas y todo se vuelve negro. Pero bueno, vas dando pasos, te van diciendo más o menos cómo vamos haciendo un paliativo, porque por supuesto que tratamiento no hay, no sabemos ni lo que es, y vas haciendo cosas que podés ir haciendo del día a día y así vas tirando. Entonces, en eso creo que coincidimos la mayoría, porque aún teniendo diagnóstico, tampoco se sabe muy bien qué hay que hacer con el diagnóstico. O sea que es un camino largo, difícil, y por eso creo yo que todos estamos en asociaciones, que nos sentimos acompañados, que sentimos que al final el que tiene la misma enfermedad que tu hija pasa a ser de la familia, porque hablamos de los temas comunes, y después por eso estamos en FEDER, porque como digo yo, FEDER empieza hace 20 y pico de años con 7 asociaciones y tiene 442, o sea que eso demuestra fehacientemente que necesitamos ser muchos para que nos escuchen, ¿no? Y bueno, y aquí estamos, intentando que nos escuchen y les agradecemos que nos escuchen. Y vienes también como representante de FEDER, como vocal. Sí. Qué difícil es representar a esas casi 500 enfermedades que son tan distintas entre sí, ¿verdad? Sí, representamos enfermedades, representamos más, pero asociaciones sí que tenemos 442. Pero es difícil y no es difícil, porque al final la base es la misma. Y el sentir es el mismo. Y estamos todos en el mismo barco, porque al final todos tenemos el mismo problema. Diagnóstico, investigación, tratamiento. Entonces, al final sentís que antes teníamos la familia pequeña, que era la del síndrome, y ahora tenemos la familia grande, ¿no? Y entonces es difícil, pero no es difícil. Entiendo. ¿Enrique? Complicado ya, con todo lo que han dicho mis compañeros, creo que está casi todo dicho. Y bueno, agradecerte, Melissa, y a 20 minutos por darnos este hueco a las enfermedades raras. En mi caso, pues ocurre lo mismo. Un diagnóstico de hace 20 y tantos años, pues hace un mes, casualmente, se ha dado con que su problema idiopático pasa a ser un problema genético. Bueno, pues yo creo que gracias a todo lo que hacemos entre todos, el apoyo al diagnóstico y a los estudios del genoma o del ADN de cada uno de nosotros, creo que lograremos conseguir que haya un diagnóstico más precoz y que lleguemos a un momento en el que las enfermedades al menos se cronifiquen o que haya una cura. O sea, esa es un poco mi esperanza y en la que nuestra entidad estamos enmarcados, ¿no? En promover, crear líneas de investigación para esos diagnósticos y esos avances en la investigación.
Como decía Rosa, estamos en el mismo barco, y Luis, y bueno, como el resto de mis compañeros, y bueno, pues estamos para luchar en conjunto y a modo individual, porque no damos para todos. O sea, es muy complicado dar para todo, y sin fondos, pues más todavía. Hoy los fondos, al final, casi todo es cuestión de dinero, en el fondo. Claro, en fin. En el fondo, los fondos. En el fondo. Pilar, cuéntanos, por favor. Buenos días, gracias por invitarme y gracias por darnos este espacio a ti, a Melissa, y a 20 minutos y a la Caixa Fundación, la Caixa, por estar aquí. Bueno, pues yo tengo 2 hijos, como bien decías, con una enfermedad rara que se llama ataxia de Friedreich, y soy la presidenta de la Fundación Almar, organización que abrimos a raíz del diagnóstico de mis 2 hijos. Coincido plenamente con todo lo que dicen, y ese sentimiento lo llevamos dentro, esa soledad también que sufrimos o padecemos también las familias, porque al final, aunque esto es una enfermedad rara y las enfermedades raras pensamos que no nos van a tocar, yo digo siempre que es como si fuera una lotería, ¿no? Que al final pues sí que te puede tocar, para bien o para mal. Y bueno, yo cuando recibí el diagnóstico, primero de mi hijo y luego de mi hija, sin ningún antecedente familiar y nada que bueno, no nos podíamos ni imaginar que esto nos pudiera pasar a nosotros, entras en otro mundo diferente, la vida empieza a cambiar, tu forma de pensar también, y empiezas, como bien decías, a buscar investigación, sobre todo investigación, y te vas encontrando barrera tras barrera tras barrera, muchas barreras sociales, muchas barreras educativas, muchas barreras económicas. Organizaciones como las nuestras necesitan apoyo económico, que es súper difícil encontrar, pero bueno, sigues ahí el día a día y siempre, como bien decías, con la esperanza de que al final las enfermedades se conviertan en crónicas o desaparezcan o encontremos una cura definitiva. Y bueno, estamos aquí dando visibilidad, o empeñándonos por lo menos en que la gente empatice y entienda cuál es nuestra problemática, para que lleguemos a eso, ¿no? Al final. Pues. Gracias, Pilar. Has hablado de tratamientos. Luego hablaremos de medicamentos, sí, porque en tu caso además hay un medicamento ahí en situación de bloqueo, sí, que es un poco incomprensible, pero bueno, luego hablaremos de ello. Vale. José Luis, cuando quieras. Pues nada, muchas gracias también un poco por invitarme, ¿no? A dar un poco mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que voy a suscribir un poco lo que han dicho mis compañeros, porque al final lo que más problemática nos da es una vez te dan el diagnóstico, decir, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué ayudas tengo? ¿Dónde puedo encontrar un médico que me venga bien para lo que tenga mi hijo, en este caso, como mis padres, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, tú vas a una administración pública y no te saben decir muy bien nada, ni qué ayudas tienes, ni qué objetivos puedes alcanzar, ni dónde puedes encontrar un buen médico que te atienda con tu enfermedad, y al final tienes que ir a asociaciones que han creado, por ejemplo, todo este tipo de gente, o entre nosotros, hablando entre gente que tiene tu misma enfermedad, para decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿A qué puedo optar? ¿Dónde puedo encontrar esto? Es que al final el boca a boca para nosotros es lo más importante. Entonces, objetivos como este y charlas yo creo que son bastante importantes para poder decir, a ver, ¿qué tengo que hacer con mi hijo o conmigo mismo? En mi caso, que yo más o menos soy un adulto más o menos independiente, o trato de serlo hasta donde puedo, claro. En tu caso, además, bueno, y en el caso de algunos de los familiares que tenemos, los que estamos sentados en esta mesa, viene la movilidad reducida, y tengo que contar una cosa, José Luis, que hoy estás aquí sin problemas en CaixaForum, que es completamente accesible y queda a gusto, los baños, las rampas. Sí, no, la verdad que este espacio está todo muy bien adaptado y es de agradecer. Pero hemos tenido un problemilla con el taxi que, pese a haberlo reservado desde ayer, casi no llegas. La movilidad reducida, cuando se suma a las enfermedades raras, ya es el reto, que además pasa con eso y pasa con más cosas. Claro, el reto sobre el reto sobre el reto. Muchas veces a mí mismo me cuesta encontrar un taxi porque dices, no, es que voy tumbado en una silla de ruedas. Y entonces la gente ya se queda en plan de, ¡oh! ¿Y ahora qué hago? No, pues en mi taxi no entras, búscate la vida. Y tú, pues vale, gracias. Qué bien. En fin. Bueno, este foro se llama ¿Veis visibilidad y retos? Y quiero hablar primero de la visibilidad.
de por qué es importante, en el caso de las enfermedades raras, por qué es especialmente importante el tema de la visibilidad que desde 20 minutos vamos a dar con este foro. No sé quién quiere empezar, que rompa el fuego quien quiera. Bueno, yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos como dificultad, porque en España somos 3 millones de personas con una enfermedad rara, pero todavía hay muchas que siguen siendo invisibles a la sociedad. Y es muy difícil llegar, por eso también el agradecimiento a 20 minutos. Yo le decía antes a la chica de que nos den una oportunidad fuera del Día Mundial, porque parece que tenemos enfermedades raras en febrero, ¿no? No. Somos personas que tenemos innumerables retos todos los días, desafíos todos los días, y que entonces hablamos de una sociedad justa e inclusiva. Pues habrá que ver que nos vean para que sepan que nos tienen que incluir, ¿no? Porque lo que decía ella un poco, los problemas de educación, los problemas ¿no? Todos son barreras. Entonces, claro, la visibilidad es un primer punto y es muy importante, pero por ahí recién se empieza. Una vez que tenemos la visibilidad, hay que empezar a avanzar. Entonces ahí entramos en diagnóstico. Y ya ese es otro tema. En diagnóstico en España estamos todavía rezagados y vamos con un atraso entre 5 y 6 años para conseguir un diagnóstico. Que parece que en la época de una persona es poco, pero no es poco porque es donde vos tenés que empezar a saber qué haces con eso. Y entonces, en el lapso que no tenés un diagnóstico, que no tenés un nombre y apellido, como digo yo, pues no sabes lo que hay que hacer. Y a veces te dan un tratamiento que es oportuno o no para lo que tenés, ¿no? Que el médico lo hace, obviamente, con criterio, pero que con el poco criterio que puede tener porque no sabe lo que está tratando. Entonces, terminamos con un diagnóstico y después tenemos el otro reto. Muy bien, ahora tenemos un nombre y apellido, pero nadie sabe qué pasa con esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues investigación. Investigación para conseguir un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, son todo como pasos que hay que dar, pero siempre hay que entrar por visibilización, porque hasta que no te visibilicen, pues, como digo yo, deambulas en consultorios y te ven, pero como a nadie se le ocurre una rara, ahora ya empieza a ocurrírseles una rara, ¿no? De tanto escucharnos. Yo les digo siempre cuando voy y hablo con estudiantes de medicina, digo, permítanse pensar en una rara, que son casi 8.000. Permítanse pensar en una rara, ¿no? Para que no sea un tratamiento solo específico del síntoma. Pero bueno, se hace cuesta arriba. Ve a Pilar con ganas de apoyar. No, es que estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Y yo me pregunto, no sé si existe o no, pero una de las cosas súper importantes es que los médicos vean lo que te pasa. O sea, la visibilidad desde ese punto de vista también, ¿no? Claro. Que vean y sepan identificar lo que te pasa. O por lo menos que cuando vas con un niño, como en mi caso fue, con 7 años a un neurólogo y con una ataxia de Friedreich y te diga que es el torpe de la clase. Y tarde otros 3 años más el diagnóstico en una consulta de neurología. Entonces, si los profesionales de la medicina, que son los que tienen que empezar por ver qué es lo que nos pasa, ellos mismos no lo ven, o sea, luego ya vamos a visibilizar lo demás, ¿no? También, ¿no? Entre la sociedad, la gente, problemáticas de familias y pacientes y tal, pero la comunidad científica es súper importante, que nos sepa ver. Sí, por ejemplo, lo que estamos nosotros ahora enfocándonos un poco es en la atención primaria, porque siempre vas al especialista, pero donde primero recaes o caes es en la atención primaria, que ahí ya pues tendría que haber un control o un, como ha dicho Rosa, un kit que dijera, oye, vamos a ver si esta enfermedad, esta persona tiene esta enfermedad, vamos a derivarle a no sé quién. Nosotros hemos pasado por momentos en los que íbamos al hospital de urgencias y ya nos tomaban como locos, o sea, hace 20 años. A lo mejor ahora ya no es tanto así, ya parece como que te van escuchando y van viendo que los síntomas pues les suena y bueno, ya van derivando a los especialistas. La difusión es muy importante porque bueno, sin difusión no seríamos nadie. Y gracias a estos momentos pues es donde logramos que las enfermedades se vean, se visualicen. Entonces, bueno, yo creo que eso y el tratamiento, o sea, el diagnóstico precoz es vital desde el inicio, desde la atención primaria.
visibilizar a la profesión médica, claro, porque la profesión médica tiene que reconocerlo, visibilizar a la sociedad porque los médicos son parte de la sociedad y porque al final cala también en gente que a lo mejor tiene un niño o ellos mismos ciertos síntomas, les están mareando y puede decir, oye, yo tengo esto o puedo sumarme a esta asociación para... Entiendo que va un poco por ahí la visibilización en esos dos aspectos, ¿verdad? Tenemos una ventaja por la que luchó mucho FEDER el año... Bueno, hace montones de años, pero que el año pasado se consiguió, y es que nos concedan la especialidad de genética médica. Eso te tienen preparado preguntarte también. Y de genética de laboratorio. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, pues que dejemos de deambular, ¿no? Si entramos a una de atención primaria, como decía él, y tenemos un genetista de referencia, ¿no? Claro. Va a saber más que el de primaria, porque a veces tampoco está mal agarrarnos con los profesionales, pero porque muchísimas veces sabemos más nosotros que el profesional que nos atiende, ¿no? Y llegamos nosotros con una carpeta gigante y el pobre hombre a veces dice, ¿qué hago yo con esto, no? Está el que se asusta y está el que se implica. Vale, entonces la especialidad de genética médica es importante, porque entonces tenemos a alguien, como decía Pilar, a donde primero acudir, ¿no? Bueno, esto lo derivamos aquí. Ese hombre tiene más recursos que los demás para ver por dónde puede arrancar y estar un poquito más guiados, porque si no es como un peregrinar, ¿no? Como dice ella. Pero que sea neurólogo no te da garantía, tampoco. Tampoco vamos a exigir que sepan de 8.000. No, ya está, lo sabemos. Solo que se permitan pensar e implicarse. Eso sí que se lo pedimos, que se humanicen, ¿no? Yo creo que también uno de los problemas de todo esto es que al final les exigen también que tengan 10 minutos por paciente o 5 o tal. Entonces tampoco tienen tiempo para decir, a ver, con este paciente necesito más tiempo porque es algo especial. Entonces, por ejemplo, yo hace poco fui a hacer una ecografía y el señor estaba en plan, venga, va, como sea, da igual, venga, no lo encuentro, venga, da igual, venga, pues ya está, todo bien. Y es como... Me fui con cara de, ¿y para qué he venido aquí? En plan, si es que ni siquiera me has visto lo que me tenías que ver. Entonces, pues, hay veces que dices, pues gracias, vale, adiós. Y la coordinación entre especialidades cuando hay varias especialidades médicas implicadas. Porque claro, si tú tienes algo que solo le corresponde a un neurólogo, pues bueno, das con un buen neurólogo, más o menos puedes ir bien, pero claro, cuando ya hay diferentes especialistas, que va a haber siempre diferentes especialistas porque vamos a enfermar de otras cosas independientemente de que haya una enfermedad rara. Quiero decir que el tener una enfermedad rara no excluye que vayan a venir otras enfermedades además. No, es más, es casi normal que el equipo de una rara, como son como complejas, sea multidisciplinar. Claro. Es lo lógico. Es importante la integración de todas las unidades, ¿no? Desde como he dicho, la primaria, la clínica y la genética, y muchas veces entre la clínica y la genética al final dan con el resultado de esa patología, que puedo hablar de ello concisamente. Y luego, bueno, también en los egos de determinados profesionales en los que dicen, bueno, yo soy el único y el que más sabe. Entonces, bueno, eras el único que no sabías y el que no sabes, porque al final he tenido que ir a otro hospital para que me deriven y me digan cuál es la enfermedad de mi hijo. Entonces, bueno, pues los egos también de los profesionales en algunos casos, no en todos, pero sí que es importante que bajen un poco los pies a la tierra. De la medallita, justo aquí, perdona, Enrique, junto a veces esta situación de que puede ser de ego o de rigideces de la administración, está la flexibilidad y transparencia de las familias. O sea, eso es nuestro gran poder. Y FEDER, las entidades que son, todos entidades familiares, ¿no? Que nos unimos para hacerlo, ¿no? Y yo soy el menos raro de todos los que estamos aquí, ¿de acuerdo? Porque es el que mayor prevalencia tiene, el Down. Y realmente yo lo primero que agradezco es el camino que han recorrido todas las familias que han estado antes que yo. Entonces yo, o sea, beso donde pisan. Claro. Beso donde pisan. Claro. Porque me han abierto un camino, por ser menos raro, que ha ido evolucionando durante todos estos años, ¿no? Y realmente el foro se titula Rompiendo Barreras, pero aquí como te diagnostican, lo que te rompen la cintura. Claro, y lo que hacen es cambiarte el plan. Por eso a mí el vídeo de Fundación Meuer, de FEDER, ¿vale? Que el de Playa o Montaña, yo es que me lo veo cada cierto tiempo, porque hay un momento en el que hay un desvío y el guardia civil te dice,
no vas a la playa, bienvenido a la montaña. Y ese es el espíritu, ¿de acuerdo?, con el que tenemos las familias, que dicen, bienvenido a otro sitio, maravilloso también, ¿no? Sí. Y entonces, el otro, bueno, me cambié de vivienda, nos cambiamos, y entonces, de repente, el vecino de al lado, pero el vecino de al lado, Gonzalo, descubro lo que es el SIGNAP 1, porque Carlota, su hija, sale un día y veo que camina mal, que babea, que no habla, y entonces, Gonzalo, o sea, dice, sí, Carlota tiene SIGNAP 1, ¿el qué? Y empieza a explicarme, son 38 casos en España, 1000 en todo el mundo. Claro. Pero ya es mi caso. O sea, lo que le pasa a Carlota ya es mío. Y lo que le pasa a Lucas con Down es cosa de Gonzalo. Y esa flexibilidad que tenemos las familias a la hora de asociarnos, de hacernos más grandes para tener fuerza con FEDER. Claro. O la visibilidad que nos dais desde 20 minutos, eso es lo que es maravilloso, y que la administración sencillamente lo que tiene que hacer es imitarlo, porque realmente es lo que funciona. Y el estamento médico lo mismo, porque es una administración no médica, pues lo mismo. Entonces, todos estos problemas que realmente vais detallando, que cogen el modelo de acogimiento familiar que vamos haciendo, pero es que para mí el SIGNAP 1 es lo mismo que el Down ahora mismo. Claro. Porque es mío, ¿no? Exacto. Yo siempre me he preguntado, me lo sigo preguntando cada día, a raíz de lo que dices de la labor que hacemos las organizaciones y tal, ¿cómo es posible que tengamos tan poco apoyo institucional? Esto me llama muchísimo la atención. O sea, que nosotros pertenecemos a FEDER también, porque es verdad que es un paraguas para nosotros y trabaja, bueno, nos apoyamos muchísimo en ellos, pero luego individualmente estamos vendidísimos, vendidísimos en el sentido de que, pues, que tenemos que estar buscando financiación por nuestra cuenta, acceder a ayudas públicas es un horror porque tienes que tener más medios económicos de lo que te van a dar si consigues que te den, o sea, te tienes que gastar más dinero en conseguir dinero. Y al final realizamos una labor, como bien dices, muy, muy importante, sobre todo para los afectados, porque muchas de las investigaciones que comienzan parten de la iniciativa de pacientes. Sí. Y yo siempre me pregunto cómo es posible que esto, que también es una parte de visibilización, no lo vean donde lo tienen que ver. O sea, porque al final estamos haciendo una labor que va más allá, que tendría que ser de iniciativa pública, digamos, ¿no? Que tendrían que ser las instituciones, no nosotros los que digamos, bueno, venga, vamos a que se investigue esta enfermedad o esta otra. Porque al final, si consigues mejora de la enfermedad, si mejoras o consigues incluso curar la enfermedad, eso es algo que le va a venir muy bien al propio gobierno o al propio al gobierno, porque se va a ahorrar un montón de dinero en cosas que ahora te tiene que estar pagando y tal. O sea, ¿cómo es posible que esta visión no la tengan los que la tienen que tener? O sea, eso es para mí es algo que tengo ahí. Una pregunta que es la pregunta del millón, sinceramente. Sí. Yo creo que todos tenemos la cabeza bullendo cosas, pero sí, es pero al final abarcamos más las entidades asociativas, abarcamos trabajos que la administración pública tendría que ofrecer y aún así no tenemos apoyo. O nos dicen, oye, y bueno, a lo mejor nos tenéis que meter vosotros en este asunto, no sé. No, incluso yo a nivel de usuario también te cuesta mucho pedir ayudas porque muchas veces tienes que adelantar tú todo el proceso y todo el dinero para que luego te devuelvan una miseria. O sea, que prácticamente es limosna lo que te dan. Es como, tío, es que yo no soy persona con una enfermedad rara o discapacitado o lo que sea, mañana sí, hoy no y tal. Claro. Es que yo soy todos los días de mi vida. Yo necesito a alguien que me levante, que me acueste, que me lleve, que me traiga, y eso al fin y al cabo cuesta dinero. Un coche adaptado cuesta dinero. Claro. Una casa, adaptarla a tus necesidades cuesta dinero. Una silla de ruedas no es eterna. Hay que cambiarla cada vez de vez en cuando. Entonces, todo eso conlleva un gasto económico que muchas veces dices, ¿y cuándo ahorro yo para hacer algo con mi vida? O sea, es que es increíble. Claro. Sí, el fondo está en los fondos, como decíamos, y la discapacidad empobrece, es una realidad. Sí. Y otra realidad que da igual el sector de la discapacidad o de otras acciones sociales con las que hables del tercer sector, al final esa organización, esa familiar que hay, asociacionista, está
solventando y asumiendo responsabilidades que son de la administración. Es una realidad, Claro, es sí, sí, así. eso es. Es así. Total. También hay mucha, que a mí me gustaría traerlo sobre la mesa, colaboración público-privada. O sea, también hay las empresas, y de hecho estamos en Fundación La Caixa, y este foro se hace por la ayuda de la Fundación La Caixa, de MOEVE. Y bueno, Luis, tú estás en Acción Social de Fundación Telefónica, o sea que entiendo que también las enfermedades raras cuentan con ese apoyo de entidades privadas y que es imprescindible. Entiendo, pregunto. No todas son fáciles. No, yo también. Ahí vamos, sí, perdona. También nos cuesta dinero que nos den el dinero. Exacto, Claro. lo que Es dijo que, él. es eso. O sea, yo hablo siempre desde mi experiencia Sí, sí, con las sí. empresas, y yo sé que el dinero está ahí. O sea, quiero decir, el apoyo económico está ahí, porque al fin y al cabo tienen que, sobre todo las más grandes, tienen que cumplir con su responsabilidad social corporativa o sus planes de ESG, ¿no? Pero pequeñas organizaciones como la mía, por ejemplo, no están a la vista, o sea, quiero decir, no dan visibilidad a la acción social que vaya a hacer la empresa, ¿no? Entonces, siempre acaban llevándose los medios económicos más potentes, las cantidades más grandes, los mismos Los de más siempre. potentes, sí. Los más potentes. Sí. ¿Por qué? Porque te dan visibilidad. Y aunque nosotros estemos haciendo una labor muy buena para una serie de personas, o sea, un número de personas que tampoco es pequeño en el caso nuestro, ¿no? Que es que somos casi 3.000 pacientes en España. Esto no se ve tanto. Entonces, por eso mi empeño es en que tienen que ver, que la gente tiene que saber lo que son las enfermedades raras, lo que es nuestra enfermedad rara, para que cuando yo vaya y me siente delante de la persona responsable de la RSC de una empresa, tenga en la cabeza quiénes somos y que puede apoyarnos, porque luego va a tener retorno de visibilidad cuando esa acción la promocione y tal. Entonces, ahí también hay una labor de tener que estar trabajando que... Ahí también podemos nosotros poner una puntillita de malos. Vos no escuches. pero, por ejemplo, las privadas casi siempre quieren niños pequeños. Sí, eso es verdad. Porque O son más medio dulces, ambiente, porque son más tiernos, porque son pequeños, porque todos nos enternecemos ante un niño pequeño. Y yo le digo, pero crece. Después crece. Claro. Es que es más, lo que queremos es que crezca. Entonces, vamos a pedir las ayudas y a lo mejor es 70% de niños pequeños, 30% de grandes. Y vos decís, a ver, contra esas cosas tenés que luchar también. Sí. Y lo que decía un poco ella, a ver, nosotros tenemos en FEDER de las 442, 139 que en 2 años han aportado 7 millones de euros a investigación. Eso cuesta no 7 millones, muchísimo más de 7 millones, porque hay que hacerlo, ¿eh? Hay que reunir el dinero, hay que ver en qué, hay que todo. Y eso lo hacen las asociaciones. Claro. Que bueno, que son el pilar de FEDER, claro, por eso las defendemos. Pero es verdad que las instituciones, tanto las públicas como las privadas, tendrían que ponerse un poco más al servicio. Yo creo que todavía no somos económicamente rentables en su cabeza. Sí. Esto no es ético verdad. decirlo, pero yo lo creo personalmente. Pero nos puede convertir ser ciudadanos de segunda, el no ser económicamente rentable. Claro, Claro. pero los convierte. Pero los convierte. Claro, los claro. convierte en el ámbito médico, en el ámbito social, en el ámbito asistencial, Absolutamente. en todos los ámbitos. Por ejemplo, nosotros de Fundación Telefónica no tenemos ni un solo proyecto propio en el ámbito de acción social. Siempre apoyo a proyectos de entidades, ¿vale? Medianas, pequeñas y también, lógicamente, grandes, ¿no? Y nuestro propósito es cómo... Y es una gran oportunidad ahora que tenemos con la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar a resolver, acelerar diagnóstico precoz. Fundamental. Tratamientos, ¿de acuerdo? Coordinación, trámites. Que los trámites las administraciones los ponen para que se cumplan, pero muchas veces es la gran barrera, como tú has dicho, Como para dice poder él. acceder a cualquier cosa. Claro. Mirad, con Autismo España hace tiempo nos presentaba Bebé Miradas, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿De acuerdo? Con inteligencia artificial podían detectar a través de la mirada de un bebé con autismo, acelerar hasta 2 años, adelantar 2 años, hasta 2 años el diagnóstico, por lo tanto el tratamiento. Por el movimiento ocular, Por el ¿no? movimiento ocular, ¿no? Y entonces, esto para los niños, pero también dices, a los niños siempre enternece, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues Placea, Templasencia, una entidad, ¿vale?, de discapacidad intelectual que ha montado 8 asistentes de inteligencia artificial para adultos con discapacidad intelectual para que puedan traducir textos a lenguaje fácil, escribir textos en formato profesional, resumir informes complejos
para poderlos entender ellos. Escribir obras de teatro. Tienen 8. Yo digo, los de Placea, vosotros de Plasencia, al mundo. Claro. Porque han desarrollado, ¿de acuerdo?, estas herramientas de inteligencia artificial, ya sea autismo, ya sea discapacidad intelectual, ya sea cualquier otra, y es nuestra grandísima oportunidad que tenemos ahora mismo, Claro. ¿vale?, para usarla y demostrar. Es que yo vuelvo a decir, hay que demostrar a las administraciones públicas Claro. que el formato, ¿de acuerdo?, organizativo que tenemos las entidades familiares, porque la red social es una como muy grande, pero la de Singapur o de Gonzalo son 38, por lo Claro, tanto es una entidad familiar, ¿de acuerdo? Eso es el modelo que tienen que replicar. Ese es el que ¿de acuerdo? funciona. Ese es el momento que tienen que replicar. Y luego que son un grandísimo ahorro para la sociedad, porque Claro. cuanto más autónomo es cada uno de nosotros, más barato les sale a toda la sociedad. Absolutamente. Entonces, este es el dilema que tenemos, que hablando de visibilidad, es el que hay que mostrar continuamente, ¿no? Somos la gran solución, ¿de acuerdo?, para las discapacidades que provocan las enfermedades raras. Nuestra entidad, por ejemplo, apunta a un montón de convocatorias anualmente de cualquier índole, privada, pública y demás, y cada vez es más difícil recibir algún fondo. De hecho, hay entidades privadas ya, no sé, entidades bancarias, me pongo en la cuestión, que los trabajadores determinan cuál es la asociación que debe darse esa ayuda. Entonces, claro, ya no te presentas porque la primera la ganamos porque no se conocía a nadie el proyecto, pero ya después de que han pasado los años, los trabajadores empiezan a fomentar las entidades, que yo lo veo genial y hay que ayudar a todas y es fundamental ayudarnos. Pero ya nosotros, como decía Pilar antes, pues no nos presentamos porque no vamos a ganar. O sea, no vamos a recibir los puntos necesarios como para estar entre las primeras y ser votados. O sea que cuesta mucho trabajo. Pues eso, tanto en la privada como en la pública. Y como decía la pública, hay que aportar fondos para decir, una parte la financiamos nosotros y otra parte queremos que nos la financiéis vosotros. Entonces, al final es un sinsentido. O sea, y luego, cuando dicen que van a aportar fondos, hasta que llegan, porque tenemos sobre la mesa el tema de la ELA, por ejemplo, la ELA que no va a ser solo para la ELA, que va a ser para una Claro. serie de enfermedades de condiciones similares a la ELA. Que esa es la gran preocupación ahora y que, a ver, que sí, que la ley se puede llamar ELA, todo lo que quieran, y que me parece fantástico y que han trabajado muchísimo para estar ahí, pero que así como ellos, nosotros también tenemos neurodegenerativas que también tienen un periodo corto de camino, ¿eh? Así que bueno, esa es una lucha que tenemos ahora en FEDER, ¿eh? Y no solo neurodegenerativas, quiero decir, algo que te sitúa en una situación de dependencia y de necesidad de esos equipos médicos y de esos Claro. apoyos para toda la vida, con una esperanza de vida larga. Es incluso más costoso que una ELA, si nos paramos a pensarlo. Pero da igual, no llegan los fondos. Ahí están. No, ahí bueno, están. a ver qué pasa, porque también con eso ahora la ley está aprobada, pero hay que poner los recursos. Claro, Ese ahí es voy. otro problema que después hay, con esto de que después hay que abastecer con los recursos necesarios para, ¿no? ¿Qué ha pasado con la especialidad de genética? Que se anunció que se aprobó. ¿Está aquí? ¿No está aquí? No, Contad- todavía no. Tenemos la ley, pero todavía los profesionales como tal no están funcionando. En realidad funcionan como funcionaban antes, porque nosotros tenemos en el equipo un pediatra genetista, que nunca tuvo el título ni el anexo, pero sigue siendo el pediatra genetista. Pero bueno, ahí está. Está dado el primer paso. La ley está. Entonces el derecho está. Entonces si el derecho está, es más fácil reclamar el derecho. ¿No? Sí, sí. Que reclamar así, ¿no? No, que la ley esta es una buena noticia siempre. Luego, claro, lo que tienen que llegar son... Ahora estamos en la lucha del cribado. Porque nosotros siempre tenemos alguna para entretener. O varias. Sí, es para entretenernos. Ahora tenemos la del cribado, que es súper importante, que no, como siempre, les son muy reacios a escuchar. Como siempre, como tenemos las competencias transferidas a las comunidades autónomas, tenemos 17 países en vez de 1. Y entonces, de acuerdo a donde vivas, pues tenés un beneficio u otro. Antes era según la comunidad, después era según la provincia. Ahora ya es según el código postal. O sea, nos vamos perfeccionando, ¿no? Te es más fácil a lo mejor mudarte de código postal. Es impresionante. O sea, necesitamos que de una vez se sienten y se pongan de acuerdo todas las comunidades autónomas y hagan el cribado a las mismas enfermedades, con sentido, con criterio, con lo que haga falta, con lo que sea necesario, y que se homogeneice para todas. No, ahora tenemos, Galicia está ahora cribando 50, Murcia 44, en Nacional son 12, pero hay algunos que se quedaron con 7.
Pero a ver, entonces es lo que digo. Entonces ahora FEDER lanza justamente anteayer, creo, la campaña esta de si tuvieras la oportunidad de nacer de nuevo, ¿qué país elegirías? ¿No? Que ya sé que es crudo, pero que es así. ¿Dónde querrías vivir? Entonces, si lo traspolamos al país, a ver, ¿a dónde nos vamos? Pues a donde haya más recursos, ¿no? Para que nos ayuden, a donde las cosas se hagan como se tienen que hacer. Pero ¿cómo puede ser que una cosa tan sencilla como sentarse a dialogar especialistas y decir primero cuáles son las enfermedades que hay que cribar, las que tienen sentido, las que corresponden, las que ayudan, las que no sé qué, y después decir todas las comunidades autónomas lo respaldamos? Si la prueba del talón es el mismo problemita, es la sangre del talón, ya lo están haciendo. Y ya está, y analizar, ¿no? Que no estamos hablando de, no, hablábamos de dinero. Pues eso tampoco es tanto dinero. Es cuestión de sentarse. Es un reino de taifas para muchas cosas. Con la ley de la discapacidad y la dependencia pasa exactamente igual, que es otro tema. Bueno, ese es otro problemita que también tenemos. El ver por qué no se da discapacidad y dependencia todo junto. No, porque cada discapacidad en cada provincia, en cada comunidad es distinta. Entonces, si tenés en uno, tenés en otro, tenés esto, tenés aquella. A ver. Es que esto que hablábamos de, ¿no? Sí. Al final es lo que decía yo al principio, que tenés que encontrarte con implicación. Gente que esté dispuesta a implicarse y a pensar, nada más. Y eso no es caro. Veo a todos asintiendo. Sí, no, porque al final es lo que dice, Es que que dependiendo de cada comunidad autónoma, incluso nos tenemos que informar, oye, en esta comunidad autónoma dan ayudas para, yo qué sé, un trasplante de pulmón. Nosotros tenemos un piso de acogida para recibir a los pacientes para trasplante o para tratamiento de larga duración. Bueno, pues vemos a ver si, no sé, Canarias, pues oye, pues resulta que sí, que les dan una ayuda para venir a Madrid, pero a lo mejor a Murcia, que el señor va a estar 1 año o 2 años aquí esperando a ver qué pasa, pues no le dan ninguna ayuda mensual y tiene que dejar de trabajar. Bueno, basta que nosotros le dejamos un piso sin ningún coste para que pueda estar el hombre esperando al lado del hospital de referencia. Entonces, bueno, pues yo creo que son cosas que se deberían tomar en cuenta a nivel nacional, como se dice. Esto nos lo va a arreglar 20 minutos. Voy a decir cómo, ¿eh? Muy bien, Porque, solución. Muy simple. Cuando la ley de ELA es un caso concreto, ¿de acuerdo? Cuando ha habido visibilidad pública, todas las necesidades y el apoyo que hemos tenido a las familias, ¿de acuerdo? Han sido atendidas, porque no hay nada que tema más un político que es tener a unas familias con hijos con discapacidad, con problemas, ¿de acuerdo? Con problemas médicos, delante diciéndoles no nos atiendes. Claro. ¿Vale? Entonces, a través de 20 minutos, a través de capaces, a través de foros como estos, nos lo van a solucionar pero te lo solucionan de la misma forma que te lo soluciona yo con mi vecino Gonzalo o yo con él. Hace justo un año, hace un año, mi mujer Carolina está a las 8 de la noche del domingo comprando en Supercor el pan para el día siguiente y está con Lucas. Y entonces se le acerca un señor y dice, oye, ¿tú quieres que Lucas juegue a golf? Y entonces Carolina dice, pues si lo consigues, tienes un premio. Y entonces dice, mira, es que yo soy directivo de la Federación Madrileña de Golf y tenemos desde hace 15 años, ¿vale? un grupo solo, ¿vale? Para chavales con discapacidad intelectual, con los mismos profesores, mismas instalaciones y mismos servicios y mismo aprendizaje. Y además hacemos torneos adaptados y tal. Entonces me dijo a mí, Luis, el sábado que viene te vas a la UNA a la federación a ver qué pasa con Lucas. Ya llevamos un año, ¿vale? Nos hemos implicado todos, ya estamos todos en las clases, solo para que Lucas tenga su autonomía deportiva. Pero siempre iba a la cola de los demás, ¿no? Entonces, pues estas historias, ¿de acuerdo? Y lo que hace desde Capaces, ¿vale? Contando, ¿vale? Y a mí la palabra reivindicación no me gusta porque a mí es más sensibilización, ¿no? Que es la palabra que has usado también, visibilizar y sensibilizar, ¿no? Sí. Pero que eso lo arreglan los medios de comunicación. Sí. Porque no puede ser que por el código postal, como has dicho, tengas ¿de acuerdo? unos servicios o otros, ¿no? Lógico. O que hay una compañía de taxis que te atienda o no te atienda, ¿me entiendes? O que para estos fondos de investigación médica te hagan ese cribado pues solo con 7 o solo con 40 diferentes enfermedades. Pues yo te digo, el poder
de los medios es nuestra gran herramienta. Pues puedes ¿de acuerdo? contar, Luis, con Capaces. De hecho, ello. nosotros hablamos los días internacionales, que es importante, pero todos los días del año, de todas las noticias. Del golf hablaremos. Del golf ya haremos un reportajito de ese programa para discapacidad Sacas a intelectual. Miguel, que es el directivo de la federación, que lo monta todo, que es para ponerle de verdad. Lo hablaremos. Igual que hemos hablado, Pilar, que nos va quedando menos tiempo y hay que ir apurando, pero no quería dejar de hablarlo. Igual que hablamos hace relativamente poco de los problemas que teníamos con el medicamento, Con el acceso a medicamentos. que además se llevó hace poco al Senado, si no recuerdo mal. Fuimos al Senado, fui al Senado, Sí. pedí comparecencia, fui allí y a raíz de esa comparecencia uno de los senadores le hizo, hace la semana pasada, creo que ha sido, pregunta a la ministra sobre esta Porque esto, para la gente que lo sepa, es un medicamento que puede ayudar a las personas que tienen Sí. síndrome de Friedreich y que no se acaba de aprobar en España. Claro, hasta ahora, hasta hace 2 años, porque esto es del 2023 en Estados Unidos, no había ningún tratamiento para la ataxia de Friedreich. Y la Unión Europea lo aprobó en el 2024, febrero del 2024, y la Agencia Española del Medicamento también dio su informe de posicionamiento terapéutico favorable. Y desde febrero del 2024 hasta hoy han tenido acceso a esta medicación 10 personas en España únicamente. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy caro y el Ministerio de Sanidad está negociando precio con el laboratorio y no llegan a un acuerdo. Mientras tanto, los pacientes sin medicación. No es una medicación que cure, pero sí que ha demostrado en ensayos clínicos que puede ralentizar el avance de la enfermedad como un par de años, lo cual es muy bueno para nosotros que estamos esperando terapias génicas que van a venir en ese tiempo, un par de años así, y puede que haya chicos o chicas jóvenes que todavía no se tengan que sentar en una silla de ruedas y que puedan mantener su autonomía durante este tiempo. Claro. Y para las familias es horrible, es desesperante. Luego lo que hablabas de las comunidades, pues hay comunidades autónomas que han decidido que sí lo financian, mientras, y otras que no. Y lo que nosotros pedimos es el acceso inmediato cuando hay algo así, claro, de los pacientes. Primero, por una parte, el laboratorio no ha permitido el acceso temprano, que también de eso se quejan los médicos, que claro, hospitales como La Paz, que tiene 100 y pico enfermos, a 300.000 euros por paciente, no tienen presupuesto para pagarlo. La Comunidad de Madrid, de momento, se ha lavado las manos. El Ministerio, muy buenas palabras, pero claro, tener en cuenta que sois muchos, que tal, o sea, todo excusas, mientras que en países pues como Francia, por ejemplo, desde el primer día lo tienen, esperando a ver resultados y luego, o sea, eso es lo que pedimos, porque de qué nos sirve que la Unión Europea esté financiando laboratorios para hacer ensayos y para investigar en enfermedades raras, que les financie y les dé ciertas ventajas para que luego se ponga un precio el que le parezca bien al laboratorio para no perder dinero, que lo entiendo, pero que nosotros los pacientes no podemos tener acceso. Es como y ahí estamos en estas. La forma también de que lo vean las administraciones son políticos, por el mismo caso que una comunidad de vecinos. O sea, claro, si en el ático, de acuerdo, está teniendo filtraciones, nos claro, implica a todos, le afecta a él, pero nos implica claro, a todos. Exacto. Esto es claro. Y los demás estamos dispuestos, ¿de acuerdo?, a pagar y financiar la reparación del tejado, porque aunque le afecte a él, nos implica. Claro. Exacto. Igual porque que el ascensor, el de la planta baja no lo va a usar, pero a él no le afecta, pero claro, le tiene que implicar igual que al resto, ¿no? Claro. Es que además esta lucha, entre comillas, ¿no? Pues bueno, sí, no, entre comillas no, es una lucha, luego va a beneficiar, como bien dices, a los demás, porque claro, todo lo que adelantemos, hay otras enfermedades y hay otras. ¿Y por qué tú puedes? O sea, yo intento siempre poner el ejemplo del ibuprofeno, ¿no? O sea, si no se hubiera investigado, no tendríamos un ibuprofeno para el dolor de cabeza o de pie o de lo que sea, ¿no? Pues esto es más o menos igual. O sea, todo lo que vayas adelantando, los que vengan detrás lo tendrán. Y no es porque, ya no porque tengan ataxia de Friedreich, pero hay un mogollón de patologías claro, más que se van a beneficiar, ya no de ese medicamento, pero sí del sistema, ¿no? El cambio de sistema. Y luego que también, perdone, que también porque tienes que estar, lo que dice ella, luchando todo el día con administraciones y con gente que a lo mejor ese día a día no lo convive, cuando tú también ya tienes bastantes problemas de por sí en tu día a día. Entonces, es que es agotador todo el día estar peleándote con gente para conseguir una cosa, peleándote con otro para conseguir la otra. Es que dices, madre mía, es que yo ya tengo de por sí mi propia vida, que me cuesta un montón hacer las cosas,
y lo único que tú quieres es una vida normal, poder ser alguien más sí, que es verdad, tendrás que tener tus medicaciones, tu silla de ruedas para poder ser lo más autónomo posible, o lo que sea, ¿no? Pero tú quieres tener una vida lo más autónoma y normal posible, al fin y al cabo. Claro. Sí, eso es una cosa que debería calar en la gente que nos lea, que no tiene dificultades. Que yo siempre digo, no tienes excusa para no ser feliz. Claro. Sí, O sea, asume totalmente. que si tienes hijos sanos, tú estás sano, tienes para comer, tienes un techo, no te busques excusas para no ser feliz, porque si ya es difícil, como tú dices, pues eso, con movilidad reducida, encontrar un taxi, hacerlo del día a día, luego pelearte, que si la discapacidad, que si la dependencia, que si quiero aparcar aquí no me han dejado aparcar porque han puesto el coche porque era un momentito que voy a dejar algo, que luego investiga, consigue dinero para investigación, llega la investigación o no llega, cuando llega el medicamento, que es que no me la prueban, que sí, es el cuchillo entre los dientes constantemente, que es agotador. Es agotador. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que lo normalizamos. Claro, claro. O sea, yo en mi vida, claro, si alguien la ve de fuera, Claro. me dice, madre mía. No, pero yo lo tengo normalizado. Sí. O sea, yo ya sé que cuando me levanto por la mañana, abro los ojos y digo, venga, a ver qué nos depara el día. O sea, a luchar otro día. Pero al final, pues es que lo tienes normalizado, porque tú ya sabes que tienes que levantar a tus dos hijos, que tienes que subir 2 sillas de ruedas al coche, bajarlas, llevarlas a la universidad, cogerles tal, consulta médica, no sé qué, y luego pelearte, pues eso, para el Sky Claris, para no sé qué. Pero como lo normalizamos y nadie además lo ve a diario, Claro. es que es como que cierras la puerta de tu casa, tú sales fuera, te tomas una cerveza con tus hijos, total, la gente te ve y tal, y dicen, ay, mira, tal. Pero tú cierras la puerta de tu casa y tú tienes ahí tu movida y tu vida, y los demás se van a la suya, que me parece muy bien, o sea, que suerte, luego ¿no? se lo- Pero es tuyo. Es verla Que luego también. se lo cuentas a la gente y la gente se queda asombrada en plan, Sí. Claro. ¡hala, qué fuerte, qué valiente, qué tal! Y digo, Pero es se que para queda- mí es algo que Que no quiero si serlo, no lo hago, no quiero es que ser no valiente, vivo. no hace falta. Claro, O sea, me pero gustaría también conseguirlo. se queda un poco ahí, supervivencia ¿no? pura y dura. Pero se queda un poco en, sí, qué valiente eres, Sí. pero para ti. Claro. Vemos, Yo por ejemplo, no. nosotros no sé, en Estados Unidos que hay fármacos que ya están saliendo o se comercializan ya. Vas allí y dices, incluso puedes hablar con la farma. Es que aquí en España, pues, o en Europa no puedes hablar con ninguna. Te dicen, oye, este es el fármaco que puedes utilizar para esta enfermedad. Y no pasa, o sea, pasan 5 o 10 años hasta que llega a España o a Europa. Y Europa se aprueba en determinados países, no sé, y a España aún así le falta en casos 3 años o 5 años para que pase el ensayo y pase a comercializarse cuando Llevamos se están dando 33 ya en meses otros de, países. llevamos 33 meses de demora con los que están aprobados por el Servicio Nacional de Salud. Sí, es normal. Si es que nosotros, por ejemplo, el año pasado nos aprobaron una propuesta de ley donde enfocábamos todos estos fármacos, estos tratamientos, y estamos esperando a que, bueno, pues que se formalice, como se está esperando en el ELA y compañía, para que se formalice las acciones que hemos transmitido, los tratamientos. Los tratamientos igual, nosotros estamos esperando a tratamientos que hemos visto, bueno, que sabemos que son eficaces a nivel internacional y que han sacado de trasplantes a muchos pacientes. O sea, que no estamos hablando de una tontería, de un gelocatil o un omeprazol que cuando vas a hablar con un político te dice, bueno, yo si no me hace un efecto un omeprazol me tomo 2. Pues es que no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la vida o de que te duela la cabeza o el estómago, o sea, algo diferente. Pero en fin. Pero aquí hay una cosa muy interesante que es posible hacerlo. Y un ejemplo es que España somos el número 1 en trasplantes. Sí. Es verdad. O sea, que no es un problema ni siquiera del formato de trámites de administración pública. O sea, no se consigue ser el número 1 mundial en trasplantes, ¿vale? Sin una voluntad conjunta de todos. Por lo tanto, como es posible hacerlo, es decirle, ¿por qué no somos los número 1 en el tratamiento de enfermedades raras? ¿Por qué no? Os lo ponéis como medalla a la administración pública. Totalmente. Y sobre todo lo tenéis que contar con un factor fundamental que es la escucha activa a las familias. Tal cual. Y la tenéis representada a través de FEDER y a través de cada una de las entidades. Como es muy difícil hablar con 433, pues vamos a hablar con FEDER. Y ese es un modelo, ¿de acuerdo?, que con los medios de comunicación y la difusión me parece que podemos replicar, porque existe aquí y no vale decir que es muy complejo, es muy difícil, lo será, pero es que en el otro caso lo tenemos y es un caso de éxito que hay que imitar. Y yo creo que incluso picar a los políticos para que digan, pues a partir de ahora vas a ser
incluso por comunidades autónomas. Esta comunidad va a ser la que mejor trate a las... Porque lo que buscan es siempre competir, la decir que yo más y de esta forma tengo más votos. El modelo, ya que eres el número 1 en trasplantes, sé el número 1 en tratamiento de enfermedades raras. Ojalá nos lean y tomen nota, Luis. Ojalá. Vamos a por ello. Tenemos que ir cerrando. Sabía yo que nos iba a pasar esto, que nos íbamos a quedar diciendo si es que necesitamos un congreso de 2 días. Congreso de 2 días hablando necesitamos. Me quedo con ganas de preguntar pues, sobre terapia génica, sobre lo que el futuro nos puede traer, pero bueno, vamos a tener que hacer esa ronda de despedida, de conclusiones que os voy a pedir antes de preguntar si hay alguna pregunta entre el público y ya cerrar, pero como sabéis, Capaces, 20 minutos es vuestra casa. El podcast de Capaces de Todo es vuestra casa también, que habrá nueva temporada en la que entrevistaremos más personas y estáis invitadísimos, vamos. Y sin más, pues empezamos al contrario que antes. José Luis, te pido a ti que arranques con las conclusiones. Pues yo creo que gracias a este tipo de iniciativas se nos da el privilegio de poder seguir aportando un granito de arena a la sociedad para que todo el mundo vea que nuestro día a día sigue siendo una lucha constante contra todo y contra todos al final, porque tienes que buscarte las habichuelas para poder seguir teniendo un día a día normal y que luego muy pocas veces te sale beneficiario al fin y al cabo, porque te cuesta un montón encontrar un especialista que sepa un poco sobre tu enfermedad, un poco sobre qué ayudas puedes pedir, dónde tienes que ir, qué tienes que hacer. Entonces, yo creo que gracias a este tipo de iniciativas, poco a poco se va a ir mejorando y se va a ir avanzando en la sociedad, yo creo. Si algún día conseguimos que no haya enfermedades raras, pues oye, ojalá, bienvenido sea, ¿no? Pero también hay que tratar a la gente de manera normal, o sea, no sé. Es que yo creo que muchas veces la gente no se da cuenta del día a día que tú tienes, ¿no? Y te miran como raro o te hacen preguntas un poco que dices tú, pues no sé, ¿y tú cómo duermes? Te preguntan y es como, pues cerrando los ojos, yo qué sé. Es que de verdad que te quedas asombrado en plan de la cantidad de tonterías que piensa la gente sobre estas cosas, ¿no? En plan, no sé. O sea, que tú a título personal, como persona con enfermedad rara en silla de ruedas, pides que se te trate con normalidad, que no debería ni ser necesario pedirlo, Claro. pero es lo que pides, Exacto. entiendo. Ni discriminación positiva ni negativa tampoco, al final. Claro. Porque no es, ay, pobrecito, tal, ni al revés, no voy a hacerte ni caso, sino un trato normal, obviamente, como cualquier otra persona. Luego te puedo caer bien o te puedo caer mal, pero es que necesitamos ayuda de todo el que pueda ser bienvenido. Fenomenal. Pues antes de pasar a Pilar, he de decir que José Luis, para el que no lo sepa, es un pintor fantástico y acepta encargos, ¿a que sí? Claro que sí. O sea que ahí queda dicho. Pilar, cuando quieras. Pues bueno, un poco al hilo de lo que dice él, nosotros no queremos ser héroes, ¿no? Yo no quiero ser ni heroína, ni héroe, ni nada. Yo quiero que funcionen las cosas y que tengamos los mismos derechos que tienen los demás, que no tengamos que sufrir familias como las nuestras, precariedades económicas, porque tienes que dejar de trabajar uno de los dos miembros y encima es carísimo todo, la discapacidad es carísima y tal. O sea, que la sociedad un poco entienda cuál es nuestra circunstancia y que el sistema funcione, que no tengamos que estar todos los días peleándonos, como dices tú bien, por tener nuestros derechos, ¿no? Y eso pasa, pues eso, por la visibilización y por la empatía un poco, ¿no? Porque al final en la sociedad creo que es imprescindible que todos colaboremos en todo y nosotros somos una parte importante, que somos 3 millones de personas en España, ¿no? Entonces pido eso, ¿no? Que tenga empatía a la gente, que nos ayude y que no queremos ser héroes ni nada, o sea, queremos ser normales también, dentro de nuestra anormalidad, ¿no? Claro. Diría eso. Diría muchas más cosas. Sí. Me quedo con eso. Lo dicho, un congreso, unas jornadas de 2 días. Sí, de días. Jornadas Capaces. Enrique, cuando quieras. Yo continúo con lo que dicen los compañeros. Yo creo que si las entidades públicas y la sociedad en general nos vieran como ellos mismos, que les puede pasar a ellos mismos, que no, el que tenga una enfermedad rara yo no la va a tener él, yo creo que nos centraríamos más. O sea, no es lo mismo sentirte tú mal
que sentirse el de enfrente. Te hace más caso cuando ya estás hablando de lo mismo. Yo estoy enfermo, tú también, vamos a aunarnos. No, yo creo que o nos aunamos todos. Y como me decía un político hace muchos años, dice, como no vayáis a las puertas del Ministerio de Sanidad y os encadenéis todos los pacientes con los médicos y digan que este es el fármaco ideal, no os van a hacer ni caso. Entonces, lo que no quiero yo es pretender eso. O sea, lo que quiero es que nos escuchen, que ya hay medios, hay líneas que hemos creado todos, o sea, desde FEDER hasta las entidades que vamos por debajo, y que no hace falta más que ponerlas en marcha. O sea, que se lo dejamos muy fácil. Este es el trabajo hecho, si quieren. Estoy por proponer hacerlo de la Thyssen y atarnos a los árboles, ya que lo dijo y estamos en la zona. Estamos cerquitas, sí. No, yo iba a decir que si hablamos de muchos temas, que son todos importantes, que todos nos llevan a lo mismo, que se habló de visibilidad, que es por lo primero que hay que empezar, pero que también es importante pensar que las enfermedades son las raras, que nosotros somos, como decimos todos, normales, que somos personas. Porque siempre hablamos de raras y al final atrás siempre hay personas, ¿no? En los profesionales, en los enfermos, en todos, somos todos personas. Y que todas esas personas podemos llegar a tenerla. Que empecemos a pensar que no es una cosa que no nos pueda pasar, que somos vulnerables para que nos pase a cualquiera de los que estamos afuera, a cualquier edad y en cualquier momento, a ver si así tomamos conciencia de que somos todos las enfermedades raras, que no son unas pocas, que no son los 3 millones, que somos todos. Las asociaciones, los medios, los profesionales, los enfermos, todos somos enfermedades raras. Y entonces a lo mejor sí que terminamos encontrando que la sociedad se transforma en justa e inclusiva. Pero bueno, es un trabajito. Vamos a seguir adelante. Vamos a hacer las recomendaciones acá que nos dio David, que me gustaron mucho unas cuantas. Seguimos cavando. Pues mi propuesta es muy sencilla. No dejemos que nadie se sienta solo. Que encontremos a alguien siempre que nos diga, yo ya he pasado por esto, y cómo cambia cuando te digas, yo ya he pasado por aquí, ¿no? Porque muchas veces curar no va a ser posible, pero acompañar siempre, cuidar siempre es posible, ¿no? Exacto. Y yo la verdad es que tengo la suerte de contar pues, con una gran red de apoyo, porque el síndrome de Down pues, es la menos rara de todas, y también desde mi trabajo todo lo que hemos podido aportar desde Fundación Telefónica, ¿no? Pero yo creemos que también la tecnología debe estar al servicio de los más necesitados y prohibido que las entidades que apoyan las enfermedades raras sean el patito feo de la investigación tecnológica, sí. Para empezar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto yo creo que si conseguimos que nadie que tenga un hijo con una enfermedad rara se quede solo o haga ese camino solo, ya habremos hecho un grandísimo avance. Pues ese es el trabajo de FEDER. Intentar eso. Psicológico también de la persona que convive con su enfermedad rara, que ve que al final te sientes un poco apartado de la sociedad. Sí. Es muy importante porque esa persona lo que necesita es sentirse arropado, no excluido. Claro, la inclusión. Por la parte que nos toca en Capaces, nosotros tenemos un lemita ahí incrustado que es nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Perfecto. Que al final sois los protagonistas. O sea, es así. Claro. Perfecto. Muchas veces empujamos las familias porque nacéis, sois nuestros hijos y tiramos para adelante, pero sois vosotros al final. No sé si hay alguna pregunta entre el público. ¿No? Pues entonces, nada, voy a daros muchas gracias por vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Muchas gracias a Fundación La Caixa por abrirnos las puertas de su casa. Muchas gracias a Moeve. Muchas gracias a todos los ponentes que han estado aquí. Nos ha sabido a poco, insisto, necesitamos hablar más, pero por suerte tenemos la sección y tenemos el podcast. Soy muy pesada porque es verdad, ahí está a vuestra disposición. Y nada, nos veremos en el siguiente Foro de Capaces. Muchas gracias.